Buenas tardes, el día de hoy vamos a exponerles sobre los métodos de solución en diferentes softwares para la solución de problemas lineales. Mi grupo está conformado por Daniel Felipe Leal Pinto y quienes hablan a María Acevedo. Bueno, antes que empezar debemos tener en claro bien qué es programación lineal. Pues programación lineal es un método de optimización de operaciones con algunas restricciones. El principal objetivo de la programación lineal es maximizar y minimizar un valor numérico. Principalmente este es el objetivo de la programación lineal. Además, consiste en funciones lineales que están sujetas a restricciones en forma de ecuaciones lineales o en forma de desigualdades. Usualmente es más de desigualdades cuando hablamos de software como Excel. Bueno, en cuanto a la programación lineal, se considera que es una técnica importante que se utiliza para encontrar la utilización más óptima de los recursos. Pero para ello es importante tener en cuenta cuatro componentes importantes de la programación lineal, que son las variables de decisión, las muy importantes, las restricciones, los datos y las funciones objetivas. Todos estos componentes, la mayoría de veces hay que extraerlas de un conjunto de datos y ya. Eso es como lo más importante de la programación lineal. Bueno, existen varios métodos para darle solución a problemas lineales. Los más comunes o los más conocidos son por el método gráfico y el método simplex. Ahorita vamos a hablar del método gráfico, el cual se utiliza para optimizar la programación lineal cuando existen dos variables. Digamos, si el problema tiene dos variables de decisión, el método gráfico es el método, perfecto para encontrar la solución óptima. Además, en este método, el conjunto de desigualdades, que ya lo hemos dicho, se tiene restricciones que usualmente están por desigualdades, que es uno de los componentes de la programación lineal. Estas desigualdades están sujetas a restricciones. Luego, las desigualdades se trazan en un plano XY y una vez todas las desigualdades se tracen en el gráfico XY, la región intersectada ayudará a dividir la región factible, que es la que va a proporcionar, como así decirlo, la solución óptima y explicará todas las variables que se pueden tomar en nuestro modelo. Digamos, esto sería como en cuanto a la programación lineal con el método gráfico. Ahora seguimos con el método simplex. Bueno, continuando, otro de los métodos más comunes o más populares para darle solución a problemas de programación lineal es el método simplex. Es un proceso iterativo para obtener una solución óptima factible, que es a lo que se refiere la programación lineal. En este método, el valor de la variable básica se va transformando para obtener un valor máximo de una función objetivo. Recordemos que la función objetivo hace parte de los componentes de la programación lineal. El método, por así decirlo, el algoritmo para el método simplex de programación lineal se proporciona a continuación, que se divide en varios pasos. El primer paso de ellos es establecer un problema. ¿A qué problema le queremos brindar? Digamos, una solución óptima. Y para esto tenemos que tener en cuenta nuestras restricciones de desigualdad y la función objetivo. El segundo paso es convertir las desigualdades dadas en ecuaciones agregando una variable holgura a cada expresión de las desigualdades. El siguiente paso, que se cree como un cuadro simplex inicial, se escribe la función objetivo en la fila inferior y aquí cada restricción de la desigualdad aparece en su propia fila. Bueno, ahora podemos representar el problema de una forma matriz aumentada que se llamará tabla simplex inicial, que es el método, digamos, de matrices, es como el método más común, más utilizado. Por otra parte, tenemos que identificar la entrada negativa en la fila inferior, lo que nos ayuda a identificar la columna pivote y la entrada de la negatividad más grande en la fila inferior.
Bueno, una vez hecho todo esto, tenemos las entradas, el proceso. Entonces, más adelante explicaré más a profundidad este método en cada uno de los software que vamos a ver. Principalmente ahorita el que vamos a iniciar es con el método Simplex usando Excel. Bueno, ahora llegamos a un software el cual es conocido por gran parte del mundo, que es Excel. Excel es una herramienta, una hoja de cálculo, pero lo que muy pocos saben es que Excel también tiene como una parte en la que tú puedes programar, y esta parte es más conocida como, o bueno, no programar, sino es una herramienta complementaria de Excel. Eso es Solver. Solver es un programa complementario de Microsoft Excel que se puede utilizar para un análisis hipotético, porque ¿qué es lo que hace Solver? Es iterar hasta llegar a una solución óptima. Y en Excel podemos utilizar dos métodos, que es el método Simplex y el método gráfico, de los cuales ya hablamos anteriormente. En Solver lo podemos usar para encontrar el valor óptimo, sea máximo o mínimo. Para lograr esto es necesario tener una celda llamada celda objetivo sujeta a restricciones o límites en los valores de otras celdas de fórmula en una hoja de cálculo. O sea, esto ya lo tenemos claro porque estos son los componentes de una programación lineal. Pero bueno, para poder hacer uso de este Solver, por así decir, por Solver, que es esta herramienta que nos brinda Excel, es importante hacer el uso de activación. Y bueno, ¿cómo se hace esta activación? Esta activación, lo que nos vamos a la parte superior que dice archivo, y luego en la parte de archivo nos va a aparecer la parte de opciones que se ve acá, y ahí nos sale una ventana y nos dirigimos a la parte que dice complementos. En complementos va a salir algo que se llama Solver, le damos ahí clic y luego le damos a aceptar y automáticamente nos queda activado. Bueno, ahora es la aplicación del método Simplex con la herramienta complementaria de Excel llamada Solver. Bueno, ¿qué es el método Simplex? Es un procedimiento interactivo que permite mejorar la solución de la función objetivo de cada paso. Eso ya lo habíamos hablado. Para Excel se recomienda tener, digamos, clara y extraer los datos de la función que se quiere maximizar y las restricciones. Una vez ya extraídas de ese ejercicio o el problema, lo que hacemos es escribirlas en Excel, ahí como se muestra en la imagen. Ponemos la función a maximizar y las desigualdades, o llamadas restricciones también. Una vez hecho esto, lo que hacemos es poner los datos, digamos, por variables, los valores que valen para X, para Y, para cada una de las desigualdades, y plantear la fórmula, que la fórmula de las desigualdades. Ya teniendo esto, vamos al siguiente paso. Bueno, una vez ya introducido los datos y haciendo la formulación de las restricciones en Excel, lo que haremos es dirigirnos a la parte donde dice datos en la parte superior de Excel. En datos nos va a aparecer algo que dice Solver, como está marcado con la franja azul en la imagen. Una vez dado clic ahí, nos va a aparecer esta ventana que dice acá, que nos dice establecer objetivo, cambios de las celdas variables, sujeto a restricciones, tal cual. Ahí nos dice qué es el establecer el objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Ponemos la fórmula, donde está la fórmula de la función objetivo. Luego, dependiendo del caso, si es para maximizar o minimizar, seleccionamos max, min, o a qué valor queremos establecerlo. En este caso vamos a maximizar nuestro proceso. Cambio de las celdas variables es importante acá, porque vamos a tener que jugar con dos celdas o tres, dependiendo. En este caso es X y Y. Vamos a cambiar esa celda de la de 3 a la de 4.
y ahí de una vez digitamos nuestras restricciones. Nuestras restricciones son la fórmula que pusimos para cada una de las desigualdades. Luego ahí nos pide que pues, digitemos si es qué tipo de desigualdad es, si es mayor que, igual que, entre otras. Y ponemos luego el número a la cual está sujeto esa desigualdad en este caso. Bueno, por otra parte en Excel también podemos utilizar el método gráfico. En esto hacemos uso de gráficas proporcionadas con Excel con ayuda de las restricciones, pero en el caso de las restricciones acá se evalúa como, digamos, con valores de X y Y, y suponemos algunos valores que no estén tan altos de nuestra función objetivo. Una vez esto, lo que hacemos es graficar todos estos puntos para cada una de las restricciones, como lo vemos acá para X, para Y, teniendo en cuenta la restricción 1, restricción 2 y restricción 3. Y una vez esto, lo que hacemos es graficar, y a estas gráficas le ponemos líneas de tendencia, y según el eje de corte donde se intersecten, como así decirlo, en este caso son tres restricciones, o sea, serían en este caso 3 líneas en las que se intersecten estas, va a ser nuestra función óptima y como tal nuestro resultado final. Bueno, otro de los software que están en el mercado para la solución de problemas lineales es GAMS. GAMS es un sistema modelado de alto nivel para la programación y la optimización matemática. Este consiste como en compilar un lenguaje y una variable de solución asociados. Para poder hacer uso de este software es muy importante conocer su lenguaje, ya que no todos los lenguajes de programación son iguales. Lenguaje, digamos, MATLAB, R, C++, Java, tienen diferentes lenguajes de programación. Entonces es muy importante esta parte. Digamos, el lenguaje GAMS proporciona una forma más natural de describir su modelo. Esto se podría destacar mejor con un ejemplo, que ya a continuación vamos a dar como un ejemplo de cómo podemos organizar mejor este tipo de problemas. Por otra parte, el objetivo es minimizar el costo de este ejemplo. El objetivo es minimizar el costo de envío de bienes de 2 plantas a 3 mercados, sujeto a la restricción de oferta y demanda. Para ello haremos lo siguiente. Bueno, como se les venía diciendo, es importante conocer el lenguaje del programa del software con el que vamos a trabajar. En este caso, los primeros, digamos, pasos que tocar es implementar nuestros datos en su lenguaje. Acá vamos a tener nuestros índices, que I va a ser igual a plantas y J va a ser igual a mercados. También tenemos que tener nuestros datos, donde A sub I va a ser la oferta de producto de la planta, las cajas, y B sub J va a ser la demanda del producto en el mercado. Por otra parte, D sub J va a ser la distancia entre la planta I y el mercado J en miles de millas. Por otra parte tenemos C sub J, que es igual a F por D sub J, el cual nos define el costo de envío por una unidad entre planta I y nuestro mercado J, esto en dólares por caja de miles de millones. Bueno, acá tenemos nuestra tabla de datos, donde nos muestra las plantas, el mercado, que son Nueva York, Chicago y Topeka, también Seattle, San Diego, y nuestra demanda, que son las plantas que quedan en Seattle y en San Diego, y la demanda de estas. Por otra parte tenemos a F, que F va a ser nuestro porcentaje en miles de millones. Por otra parte tenemos nuestras variables de decisión, que nuestras variables de decisión son la cantidad de mercancía desde la planta I hasta el mercado J, donde X sub I y J es mayor o igual que 0 para todo I y J. Por otra parte tenemos nuestras restricciones.
Es muy importante identificar cuáles van las restricciones de nuestro proceso. Observar el límite de la oferta de la planta de I va a ser la sumatoria de J de X y sub J mayor o igual que A sub I para todo I. Para satisfacer la demanda vamos a tener como la sumatoria de I para X sub J cuando es mayor o igual que B sub J para todo J, para todos los J. Y como tal, nuestra función objetivo a minimizar vendría siendo la sumatoria de I por la sumatoria de Z, de J y sub J, X y sub J, y esto en un porcentaje de dinero. Bueno, por otra parte, tenemos a un software que tenemos en el mercado, que es MATLAB, el cual es un software que se ve más en el mercado académico. Bueno, MATLAB lo podemos utilizar para implementar los siguientes algoritmos para el uso de resolver problemas de optimización lineal, que son el punto interior, el cual utiliza el algoritmo precorrector primar dual y resulta especialmente útil para programas lineales a gran escala que tienen una estructura o pueden definir utilizando matrices dispersas. Para esto también es importante conocer el lenguaje que utiliza MATLAB. En este caso, MATLAB utiliza, en el caso para hacer matrices, lo que hace es corchetes cuadrados, y para separar cada fila se hace con un punto y coma. Por otra parte, en MATLAB también podemos hacer uso del método simplex, el cual emplea un procedimiento sistemático para generar y probar soluciones de vértice candidatas para programación lineal. El algoritmo simplex y el algoritmo simplex dual relacionado con los algoritmos de uso más amplio en la programación lineal. Y bueno, acá abajo vemos un ejemplo de cómo podemos utilizar este gran software. Por otro lado, yo les puedo hablar sobre los métodos de programación lineal con R. Y es que para esto principalmente necesitamos saber que un modelo de optimización es el que busca encontrar los valores de la variable de decisión, ya sea maximizando o minimizando una función objetiva entre el conjunto de todas las variables, y se puede satisfacer las restricciones. Para esto, sabemos que la función objetivo es una función que se optimizar, ya sea maximizando o minimizando. La variable decisión es la variable que controla e influye en el rendimiento del sistema, y las restricciones serían las igualdades o desigualdades lineales de la variable decisión. Aparte de esto tenemos el paso de modelado, que principalmente se definir el problema. Y es que para esto necesitamos contar que la definición del problema puede tener una descripción de las variables de decisión, determinación del objetivo y determinación de las limitaciones. Después llega la construcción de modelos, que sería la definición del problema relacionado con matemática. La solución del modelo, que sería el algoritmo utilizado estándar para hacer la solución, la validez del modelo, que sería la comprobación, y por último la implementación del modelo. Para en el caso de R es necesario descargar el paquete LPsolve, y es que este es bastante importante ya que nos permite resolver los problemas de programación lineal y obtener un análisis estadístico significativo. Para esto es necesario descargarlo y después correrlo en la librería. En este ejemplo, como se puede observar, es necesario primero que todo llamar al paquete que vamos a usar, en este caso de la librería, porque ya lo hemos descargado, que sería LPsolve. Después de esto necesitamos poner la función objetivo. Esta función objetivo sería de 5,7. Después de esto necesitamos poner la matriz y considerar que no se tiene que tener números negativos. En este caso usamos f y después ponemos la matriz, que será 1 y 0, 2 y 3 y 1 y 1. Después de esto necesitamos poner los signos, ya sea mayor o igual o menor o igual, como se puede ver, y se usa la función fdir. Y después se ponen los signos. Ya después de esto sería poner por otra parte los coeficientes. Para esto se usa la función f.rhs y los coeficientes serían 16, 19, 8. Y por último necesitamos el valor de z, que es el valor que vamos a obtener.
Y para esto ponemos LP y las funciones que se usaron. O sea, para LP maximizamos función objetivo, función con, ftir y frh. Y después ponemos las variables finales, que sería lo mismo, y después la solución. En esto tenemos las sensibilidades. Estas sensibilidades lo que nos permiten es que podemos contrastar con los otros primeros números duales. Y después de esto ya tendríamos la respuesta como tal. Como se puede observar, en la programación lineal es bastante importante la programación para poder mejorar la toma de decisiones. Y en este caso, en el paquete lpsolve.tr, nos permite resolver problemas de programación lineal y obtener información estadística significativa. Por lo que, en pocas líneas, se puede usar un código o un software gratuito como podría ser RStudio para poder almacenar los códigos de optimización lineal y así poder ahorrarle una cantidad significativa en el tiempo a la hora de formular problemas y obtener dichas soluciones. Por otro lado, también les puedo hablar sobre la programación lineal y los métodos que se puede ver en el programa AMPL. Y es que en este caso tenemos que tener en cuenta que cuando se usa este programa AMPL, tendrás tres partes. Primero que todo, modelo, que sea el archivo mod, los datos, archivo dat, y ejecutar comando, archivo run. Esto es importante para poder conocer el sistema y el software que se va a usar. Después de esto, tenemos que saber que el modelo es la descripción del modelo matemático y esto va a incluir variables, parámetros, funciones objetivos, restricciones y demás. Mientras que los datos son un conjunto específico de datos exactos utilizados en el modelo. En su mayoría es para parámetros definidos en el modelo. Y por último, el comando sería el que integra tanto el modelo como el archivo en datos del comando y también establece las opciones adecuadas de AMPL y Solver para poder mostrar el resultado más óptimo. Por otro lado, también tenemos una palabra muy importante que sería set. Esto lo que hace es que define las colecciones finitas de los elementos. A su vez, estos elementos pueden ser numéricos o no numéricos y con frecuencia se utilizan como índices. En esto podemos observarlo al usar el comando model.mod, que sería la declaración en el archivo, y el value.dat, que sería asignaciones del archivo. Además de esto, también podemos usar declaraciones determinadas y después se sigue con un paréntesis como se puede ver en el ejemplo. Esto quiere decir que después de definir el conjunto como tal, en este caso U, los elementos están conectados al conjunto de T y afirmamos de que U comienza vacío. Por otro lado, en la programación lineal es muy importante poder poner parámetros y en este caso la mayoría del análisis de los modelos están centrados en los parámetros en el caso de AMPL y para esto se usa param para poder declarar los parámetros necesarios y la entidad paramétrica, por decirlo, utiliza valores constantes como se puede ver en la siguiente tabla. Otro papel fundamental que es necesario tener en cuenta es el caso de las variables, y es que las variables son muy importantes ya que las necesitamos para poder resolver un modelo matemático, como es este caso. Y es que en este caso la palabra clave es var. Y con este programa, como se puede ver a continuación, se usa este tipo de código para poner las variables que sean necesarias para poder resolver dicho problema. Por otro lado, una parte también muy fundamental es poder poner la función objetivo. Y es que en este caso con la función objetivo lo que buscamos es maximizar o minimizar el valor que vamos a obtener. Y en este caso las palabras clave sería maximize o minimice, como se puede ver en la siguiente tabla. Y después de esto, usando esta configuración, uno podrá también definir el nombre de la función objetivo, el costo como costo o beneficio, y luego escribir la fórmula del objetivo. También en un modelo matemático tenemos que poner las restricciones. Como se puede ver a continuación, en este caso simplemente se usaría el s.t para indicar una restricción. Y después de definir la función objetivo, debemos nombrar cada restricción como se puede ver en la siguiente tabla. Como se ha podido demostrar, el software AMPL también es muy competente a la hora de poder resolver diferentes problemas, en este caso problemas lineales. Y es que también usa un lenguaje matemático y también es necesario poder programar y poder identificar cómo poder poner
el problema en un lenguaje que éste lo pueda entender y que se pueda solucionar de una manera eficiente. Como se puede mostrar, también es un programa bastante completo, ya que tiene muchas funciones, muchas características que permiten poder obtener la solución más aceptada con el menor tiempo posible. Por eso, y mucho más, los tipos de software que hemos dicho en esta presentación son bastante buenos a la hora de poder resolver estos problemas en programación lineal.